Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, estamos a días de básicamente concluir un año más. Y qué año nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros en el mundo entero. Pero bueno, el Señor ha sido bueno hasta el día de hoy, a pesar de las separaciones temporales que hemos tenido de amigos y hermanos en la fe. Pero hoy quiero animarle a usted a meditar en el Evangelio de Lucas capítulo 2 en el versículo 38 y considere las palabras que el evangelista Lucas utiliza para hablar de la vida de esta mujer llamada Ana en este último devocional que quiero compartir de la vida de ella. Mira lo que dice allá. Dice que, y esta, sobreviviendo en la misma hora, dice, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiero que piensen cómo dice la Biblia que juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Yo quiero hablarles en este devocional de lo que yo he titulado Hablando de Jesús. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice cada decisión, cada aspecto, cada paso que nosotros damos. Y pido, Señor, de una manera especial tu bendición y tu presencia en lo que estaremos escuchando en este día a través de tu preciosa palabra. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. He estado meditando en las biografías que la Biblia nos presenta en cortos y sencillos pasajes, pero qué vidas tan profundas las de Simeón y la de Ana al meditar en la manera en la que ellas se encontraban viviendo. Al pensar en la vida de Ana, en esta mujercita viuda que se encontraba en el templo ministrando de noche y de día con oraciones y con ayunos, la Biblia nos dice que era de la tribu de Aser y por su servicio, la Biblia nos dice que fue respetada y amada en el interior del templo por sus constantes dedicaciones al servicio del Señor, y el Señor le concedió en su vejez ver al Salvador nacido. Y yo creo que, dadas las convicciones que ella tenía en cuanto a su servicio y en cuanto a su vida de oración y compromiso con el templo, fue la razón del por qué le terminó concediendo el Señor la maravilla de ver al Salvador nacido y tomarlo en sus brazos, anunciando que Él es y será siendo todavía el Salvador del mundo. La Biblia nos dice que estuvo adorando a Dios durante toda su vida, de día y de noche, con oraciones y ayunos. Y por eso quiero animarle en este devocional a que, aparte de los ángeles que anunciaron a los pastores la llegada del Hijo de Dios, Ana contó con uno de los privilegios que a nosotros bajo la era de la iglesia nos ha tocado hacer, y es la de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ana, podemos decir que históricamente en el Nuevo Testamento fue la primer mujer o el primer ser humano que dio a conocer a otros la salvación que se encontraba en el Hijo de Dios naciendo en la ciudad de Belén de Judea a través del pueblo de Israel. Estaba presente ya ahí, y aunque el Señor Jesús era un bebé todavía, de por lo menos un poco más de 2 meses, un poco menos de 2 meses en realidad, se nos dice que el hecho más increíble y sorprendente que nosotros aprendemos de la vida de Ana es que el Espíritu Santo de Dios le movió a que proclamara y anunciara a los que se encontraban en el entorno de la vida de Ana que Él, el Señor Jesús, era el Salvador, que estaba en el templo. Pero podemos decir que, tal como sucede en la actualidad, hay muchos que no tienen esa capacidad delante del Señor de anunciarlo, de proclamarlo.
Yo creo que el Señor Jesús no está solamente para ser anunciado y predicado en las cuatro paredes de un auditorio que comúnmente nosotros catalogamos y llamamos como iglesia, sino que en verdad debemos de anunciarlo fuera del templo, de proclamarlo fuera de él. Es dentro del templo del auditorio, de las cuatro paredes, donde la iglesia se reúne, porque templo somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Pero la verdad se aprende a través de las cuatro paredes donde la iglesia se reúne, para salir de afuera de las cuatro paredes anunciando y proclamando las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Ana lo vio en el templo y ella, al igual que cualquiera de nosotros que estamos convencidos de que el Señor Jesús es el Salvador del mundo, debemos de proclamarlo fuera de las cuatro paredes donde la iglesia se reúne. Ana estaba en su vejez. Estaba dominada por lo que yo creo que a todos y cada uno de nosotros como cristianos nos hace falta. La emoción de haber conocido de manera personal al Salvador, al Señor Jesucristo, después de que se presentó esa ofrenda de la purificación. Yo creo, hermanos, que en este año nuevo que el Señor nos va a conceder, a todo creyente nos debería de dominar no solo la emoción, sino la convicción de que estamos ante el umbral del pronto e inminente retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, para después juzgar severamente este mundo perdido. Y por eso creo que cada uno de los que estamos escuchando este devocional, deberíamos de ser movidos a la convicción del Salvador, de que ya nació, de que ya vivió una vida perfecta y sin pecado, de que ya fue a la cruz, de que ya murió en ella, de que ya fue a la tumba, de que ya resucitó al tercer día, y la convicción que nos debería de estar dominando a cada uno de nosotros como cristianos es que el Señor Jesucristo pronto vendrá. Vendrá por usted y por mí si hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. No es una historia que ha cambiado, no es una alegoría, no es algo ficticio, es algo real que ocurrirá en un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, donde el Señor Jesús regresará por todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pronto vendrá. No ha cambiado esa historia. Él regresará por nosotros. Pero mientras Él retorna por nosotros, hermanos, cada uno de nosotros deberíamos, al igual que Ana, como creyentes, ocuparnos en la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación que hay a través de Cristo a aquellos que se encuentran en tinieblas y sumidos en el miedo y el horror de no saber dónde van a pasar la eternidad el día que mueran. Yo he visto cómo a lo largo de los años tantos nos valemos de excusas, de razones, de motivos del por qué no compartimos a nuestro Señor Jesucristo, pero sin importar las excusas o las razones que nosotros consideramos como válidas y del por qué no terminamos anunciando el evangelio de las buenas nuevas que hay de salvación a través de Cristo Jesús, el mandato de proclamar el evangelio a toda criatura no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, hermanos. Sigue siendo ir y hacer discípulos a todas las naciones. No podemos ser ni negligentes, ni desinteresados, ni descuidados en cuanto al mandato que el Señor Jesús nos ha entregado a nosotros como creyentes de proclamar las buenas nuevas de salvación. Si bien es cierto, nosotros no hemos tenido en nuestras manos al Salvador nacido, sí vino por la fe a nuestros corazones y sí transformó nuestras vidas y nos cambió. Y ese debería de ser suficiente motivo, motor, que nos invita a proclamar el evangelio como Ana lo hizo cuando comprendió que delante de ella se encontraba el Salvador nacido. Nuestra tarea, hermanos, en el Señor no ha cambiado. Y yo creo, hermanos, que deberíamos de ver esa serie de similitudes que deben de ser llamadas, que deben de llevarnos a nosotros a la acción en la vida de nosotros como cristianos, tal como lo hizo con Ana, que deberían de llegar a ser parte esencial de la vida de nosotros como cristianos. Hoy en día se utiliza mucho esa palabra esencial y pensamos que
en periodos de pandemia ha dejado de ser esencial la proclamación del evangelio de salvación que hay en Cristo Jesús. Y yo creo, hermanos, que sin importar cuán complejo parezca este asunto de ir y predicar el evangelio está más que nunca esencial para aquellos que están muriendo en sus delitos y pecados sin haber abrazado la fe del Hijo de Dios para salvación, para perdón y para vida eterna. Por eso la Biblia nos dice que está sobreviniendo en la misma hora. Mire, cuando estuvo ese encuentro con el Señor Jesús, dice la Biblia que hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Yo creo, hermanos, que nuestro deber no ha parado. Todavía el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones sigue siendo nuestra tarea, sigue siendo nuestra responsabilidad, sigue siendo nuestra obligación de ir y hacer discípulos a todas las naciones, proclamando las buenas nuevas de salvación que hay a través del Señor Jesús. Ayunos y oraciones como los de Ana son vitales para el impacto, hermanos, que debemos de tener con aquellos que no han conocido de las buenas nuevas de salvación. Y creo que al tener ayunos, al tener oraciones, al mantenernos conectados con el templo, hermanos, y tener un encuentro diario con el Señor Jesús, deberíamos de ser movidos todavía en la actualidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Creo, hermanos, que cuando estamos en este momento ante el umbral del inminente retorno del Señor Jesús, hermanos, debemos de seguir hablando. Debemos de seguir anunciando. Debemos de seguir llevando la verdad gloriosa del evangelio a todos y cada uno de aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar de las buenas nuevas que hay a través de Cristo Jesús. Que nada nos detenga. Que podamos en este fin de año reenfocar nuestras prioridades. Que podemos pensar nosotros cada uno en la realidad de que estaremos ante el umbral de la venida inminente del Señor Jesús por nosotros a la tierra, y que deberíamos de estar pensando en lo que vamos a presentar delante del Señor nosotros el día que estemos cara a cara delante de nuestro Salvador. ¿Qué va a presentar usted, querido hermano? ¿Qué le va a llevar usted al Salvador? Yo creo, hermanos, que todo cristiano debería de estar viviendo ante la perspectiva de que pronto vendrá el Señor Jesús por nosotros. En una generación donde Pablo dice que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, hermanos, nuestro enfoque debería de ser exactamente igual que el de Ana. Hablar, anunciar, confesar a Cristo. En este periodo de tiempo en el cual la gente tiene momentos de incertidumbre y de duda y de cuestionamientos con todo lo que está sucediendo, tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir proclamando, tenemos que seguir llevando las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, porque ese, queridos hermanos, todavía sigue siendo el encargo del creyente mientras se encuentra en esta tierra, hermanos. El trabajo no es ir y hacer clubes sociales. El trabajo no es ir y pasarla chévere en reuniones eclesiásticas, nada más, aunque todas estas cosas en una manera muy práctica podemos decir que forman parte de la vida de la iglesia, pero no es el enfoque en sí de la iglesia. El enfoque en sí de la iglesia es brillar hacia afuera, que nuestra luz alumbre como luminares en medio de una generación perversa y maligna, hermanos. Tenemos una tarea, hermanos, y es hacer exactamente lo mismo que Ana hizo cuando se encontró con el Salvador, cuando Simeón estaba adorando y cantando al Señor en su vida. Mira lo que dice una vez más, y con esto termino. Y está sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, mire, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tenemos que hablar a judíos, a no judíos, a todo latinoamericano, pero también al mundo en inglés, a cada persona que jamás ha tenido la oportunidad de conocer las buenas nuevas. Es nuestro deber seguir proclamando el evangelio que hay en Cristo Jesús, de la salvación y de perdón y de redención. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Obra de manera especial, Señor, en Cristo Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.